Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer unas facturitas argentinas facilísimas. Vamos a darle el efecto hojaldrado pero de una manera muy sencilla y rápida, sin tantas vueltas y tanta espera. Y la vamos a hacer en forma de moñitos. Comencemos. Para la crema pastelera vamos a necesitar 200 ml de leche, un huevo, 40 gramos de azúcar, 15 gramos de harina común, 5 gramos de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla. Para la masa, 250 gramos de harina 4 ceros, 100 ml de agua, un huevo, 5 gramos de sal, 20 gramos de azúcar y 15 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca. Para el empaste, 125 gramos de manteca y 50 gramos de harina 4 ceros. Y además de la crema necesitamos dulce de membrillo o dulce de leche, pueden hacer una variedad de los dos o si les gusta más uno lo pueden utilizar. También unas cerezas, pueden ser de gelatina, a mí no me gustan así que estoy usando unas cerezas reales. También almíbar o jalea de fruta, la que tengan, para pincelar las facturas una vez listas. Con estas cantidades nos salen de 26 a 30 moñitos. Empezamos con la crema pastelera. En una ollita volcamos el huevo, el azúcar, la harina, la maicena, la esencia y un chorrito de la leche. Mezclamos muy bien hasta que quede homogéneo. Y terminamos agregándole el resto de la leche. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover, esperamos que hierva. Van a ver cómo se va a ir espesando y una vez que hirvió dejamos un minutito más y apagamos el fuego. Volcamos la crema directamente en la manga pastelera que vamos a utilizar para decorar con un pico redondo o simplemente con la punta cortada. Dejamos en la heladera para que enfríe. Mientras comenzamos a hacer la masa. En un bol volcamos la harina, hacemos un hueco. Volcamos la sal por alrededor. En el medio la levadura, el huevo, el azúcar y el agua. Mezclamos con el tenedor diluyendo la levadura e integrando todo. Terminamos de amasar en la mesa hasta que quede bien integrado todo y una masa lisa. Nos va a quedar bastante flexible. La vamos a poner en el bol y tapar y la vamos a dejar descansar 20 minutos. Mientras esperamos vamos a ir haciendo el empaste. Con un tenedor vamos a mezclar la manteca y la harina hasta formar como una pasta. Pasado el tiempo estiramos la masa fina en forma rectangular, más o menos de 2 milímetros. Y le untamos el empaste por toda la superficie. Ahora vamos a cerrar los bordes del rectángulo para contener la manteca y enrollamos. Volvemos a estirar y otra vez vamos a enrollar, esta vez del otro extremo. Y este rollito así lo vamos a llevar a la heladera tapado o envuelto en film por media hora. Pasado el tiempo estiramos la masa de unos 4 milímetros de espesor en un rectángulo de 30 por 36 centímetros aproximadamente. Vamos a dividir la masa en tres partes de 10 centímetros por el lado de los 30 centímetros y por el otro vamos a dividir en rectángulos de 4 centímetros. Yo primero los marqué y luego los corté, así que de esta forma nos van a quedar rectangulitos de 10 por 4 centímetros. Voy a hacer las facturas de un tamaño que me gusta, no son muy grandes, pero si ustedes prefieren pueden hacer el rectángulo más grande. Y con cada rectángulo vamos a hacer una torsión formando el moñito. Como pueden ver, lo que hacemos es girar uno de los extremos. Vamos a ir colocándolos en una placa limpia, no es necesario enmantecarla.
y con la yema de los dedos presionamos los extremos formando unos huecos. Tapamos y dejamos que dupliquen el tamaño de 30 a 40 minutos. Si la temperatura ambiente es fría, les recomiendo ir prendiendo el horno, así se va a ir precalentando y los dejamos cerquita del calor, así se duplican más rápido. Una vez así, rellenamos los huecos como más nos guste. A algunos les puse de los dos lados la crema pastelera, en otros combiné la crema pastelera con dulce de membrillo. Recuerden, pueden utilizar dulce de leche. Y a las de crema pastelera les puse un trocito de las cerezas y a otras también las dejé solo con la crema pastelera. Como les digo, pueden rellenarlas como les guste. También pueden usar alguna fruta confitada para decorar. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos o hasta verlas doradas. Y apenas salgan del horno, pincelamos con almíbar o con una jalea que vamos a ablandar un poco en el microondas para que quede más fluida. Y así tenemos listas nuestras facturas hiper deliciosas y fáciles de hacer. Te dejo a continuación un video recomendado. Te recuerdo que tu like me ayuda un montón. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.